Bueno, bienvenidos a esta feria número 47 del libro en Buenos Aires, internacional. Mi nombre es Juan Carlos Manutiani, yo soy el director de Ediciones Cifus, que tuvo el gusto, el honor de publicarlo a Claudio Mazón Castiñeira con sus historias educativas. Bueno, para mí ha sido un enorme placer conocerlo y apoyarlo y acompañarlo en esta aventura editorial que estoy seguro va a ser exitosa. Y me presento, además que de editor, me presento también como compañero de Claudio, porque tuve la suerte en mis distintos trabajos, en mis distintos emprendimientos, de pasar por la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires en un periodo de 10 años con la conducción del profesor Mario Porto y un interregno de Adriana Puigros allá por los años 2002 al 2012. Así que las historias educativas que traslada al libro don Claudio para mí son muy familiares. Son relatos que me han emocionado, me han alegrado y me confirman algo que todos sabemos, pero a veces hace falta reafirmar, que es la calidad del sistema educativo argentino, el prestigio, el compromiso de los que integran esa enorme familia educativa, y lo he confirmado en los hechos. Fui miembro de un equipo en educación de adultos y formación profesional, junto con el profesor Gerardo Bacalini. Después también estuve en educación rural, o sea que conozco el sistema desde adentro y obviamente articulábamos con los otros espacios educativos de primaria y secundaria, pero lo que es fantástico es encontrar esa calidez, ese compromiso de todos los docentes que, digamos, no van solamente a trabajar, van a hacer eso que se llama donar y participar de ese ida y vuelta que tiene la educación, del cual Claudio hace pruebas en su carrera y en sus escritos. Y ese compromiso lo ha llevado no solamente a la docencia, sino también al gremialismo, cosa que muestra un compromiso importante con su condición de trabajador de la educación, cosa que celebro también. Todos recordamos las luchas del sector educativo y cómo han defendido la escuela pública en un momento histórico en el cual el mundo lamentablemente se ha dado en revisar el rol del Estado, de dudar respecto de la conveniencia de la administración pública, y lamentablemente esto está cambiando no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo, con la creencia de que solos nos podemos arreglar, que siendo emprendedor, acostumbrándonos a las improvisaciones,
y a la incertidumbre. Le iba a decir un ministro de Educación que teníamos que acostumbrarnos a la incertidumbre y gozarla, un verdadero disparate, cuando las comunidades, las sociedades, requieren de planificación, requieren de pensarse, revisarse y proyectarse. Y eso no está mal que lo haga una entidad que nos representa a todos, que es el Estado, no el gobierno, el Estado. El gobierno puede ser radical, peronista, comunista, liberal, pero el Estado es una estructura estable justamente, que requiere normas, reglas que sean previsibles. Y hoy por hoy, lamentablemente, eso está cuestionado y, por supuesto, Claudio, y me parece que todos los que estamos acá, no nos comemos ese pirurín y somos, digamos, conscientes de que tenemos que fortalecer los lazos, tenemos que cuidarnos como comunidad. Que no tenía prevista, pero me encanta que me hayas propuesto que presentar a los amigos y amigas que nos están acompañando, tanto a Norma como a mí, en la presentación de Historias Educativas, esta serie de relatos cortos. Y bueno, la idea de que Marcelo Mango pueda estar acá con nosotros es que, sin conocernos mucho personalmente, le envié, como a muchos, a mí me costó mucho pensar que uno podía escribir un libro. Y entonces elegí 20 personas y se los envié. Le envié 5. El que consideraba el mejor, 2 de él más o menos, y 2 de los que consideraban el mejor. Ese tema de cierta inseguridad que uno tiene. Y Marcelo tuvo una devolución muy hermosa, y ahí me animé y le dije si no hacía la presentación. Así que me alegra muchísimo de Marcelo, un hombre con enormes responsabilidades actualmente en el Ministerio de Educación de la Nación, en su provincia, en Río Negro. Así que muchas gracias, Marcelo, por estar acá. Y bueno, en realidad todos, estoy viendo tantos amigos y amigas que me ponen muy contento, así que vamos a compartir un poco lo que Marcelo tiene para decirnos. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitar a Claudio. La verdad que una alegría, creo que para todos, un libro nuevo es un hecho importante, y creo que aparte, cuando uno lee el libro, ve que Claudio siempre marca a todos los que participaron, entonces creo que eso también es algo importante, ¿no? Sus historias están llenas de otros y otras que participan con él en esa construcción, así que bueno, felicitarlo y celebrar este libro. Como decía Claudio, no nos conocíamos mucho, pero sí, al leer los relatos hay muchas cosas en común, ¿no? Y quiero empezar por eso. Hay en muchas historias de Claudio empiezan con citas de canciones de rock de los 80, ¿no? Es ochentoso el libro. Y hoy que está la serie de Fito, esto está más vigente. Hay una canción de Charlie, de Cerú, que dice: no existe la escuela que enseña a vivir, ¿no? Y podemos coincidir en cierta manera en eso, pero en el libro de Claudio la escuela vive, los chicos viven, las vidas de las chicas y los chicos de la Argentina no solo viven Cristo. Yo decía, bueno, después termino leyendo el prólogo, que es cortito, y creo que después, si no, las historias uno las lee y todos van a comprar el libro. Pero los prólogos, si uno va a leer el libro, ¿para qué leer el prólogo? Así que eso lo voy a leer yo acá. Pero sí Claudio elige empezar y terminar sus historias con 2 hechos de los 80. El primer relato, la primera historia educativa es sobre la Guerra de las Malvinas. ¿Sí? Leo una sola partecita. Junto a otras gotas de amor, conocí a sus hijos que habían continuado con la cura y la reparación para que el barco de la vida
del hijo del contramaestre pudiera salir a flote y realizar nuevos viajes. También en algunos momentos, como recordando los enormes daños de la guerra de Malvinas, las heridas volvían a hacerse presentes. Despedía a Darío con un fuerte abrazo, al hijo del contramaestre, muerto en combate. Había dejado de ser un loco de la guerra para transformarse en sobreviviente de su vida y de su historia. Y les decía, el último de historia que elige Claudio para cerrar las historias, así como eligió esta para, es la de los juicios, ¿no? También que este año, digamos, el año pasado fueron 40 años de Malvinas, este año son 40 años de la recuperación de la democracia, cosa que Claudio también resalta mucho. Y bueno, ahí seguro que estuvimos en Colón, donde empieza la avenida Colón, porque de la Patagonia esa zona era la zona de la Armada, ¿no? Destinada a la Armada. Y dice: comparto esta historia para los que lucharon durante tantos años para obtener justicia, para los que hicieron posible estos juicios y las sentencias, para los que creen que es importante juzgar hechos tan viejos y pasados, para los que opinan que cuando la justicia es tardía no es tan justicia, y para todas las Silvias cuyas niñeces y adolescencias se encuentran atrapadas en pasados indebidos. Lo que sucedió en Bahía Blanca y en Silvia permitió la rememoración de pasados oprimidos, la liberación de miedos escondidos, la recuperación de infancias dolorosas y la conquista de rebeldías adolescentes olvidadas. Y desató un manantial de esperanza en el que ahora sí la memoria y el futuro se encuentran y coinciden, dando lugar a que nunca más se sienta y se piense y se viva para siempre. Creo que esto es principio y fin, no se los spoileé porque así que creo que eso es muy importante. Y hay una cuestión que bueno, no tenía en el prólogo de los textos de Norma, pero hay algo que Norma pone en El hambre de Kitty, que es algo que decía quien fue secretaria general de CETERA. Compartimos también una historia de venir con Claudio, perdón. Y es que no se puede enseñar sin esperanza, ¿no? No se puede enseñar sin creer en aquel que uno quiere que aprenda. Y entonces en estos tiempos donde, bueno, en estos días que nos están diciendo que los chicos no entienden lo que leen, a nosotros también nos cuesta comprender la realidad, ¿no? Comprender lo que pasa y comprender, a todos nos cuesta leer y escribir, pero creo que esta es una convocatoria a que esté la vida de los chicos, la palabra de los chicos. Hay palabras nuevas, Claudio inventa palabras acá. Yo me había notado alguna que me encantó, por ejemplo, a ver si ahora la encuentro, pero tenía que ver que la dijo una chica que decía que no había que no le vengan con mamiquerías, ¿no? Después está, habla de los sabelonadas, también, ¿no? Cuando algunos dicen saber todos, otros dicen que los chicos son todos sabelonadas, y nosotros sabemos que los chicos saben, y muchos, ¿no? Bueno, regla, acuerdo, bueno, Claudio pone muchas palabras, algunas creo que inventadas por él, otras creo que recuperadas del lenguaje popular. Yo tengo un hermano que es médico y me decía, la mejor palabra que escuché que inventaron fue una paciente que me dijo: doctor, tengo un dolor acá que me reperjode acá atrás. No le repercutía, ¿no? Era muy gráfico. Bueno, Claudio recupera las palabras de escuela que aparecen acá y eso me parece también muy importante. La Real Academia Española puede decir lo que quiera. Yo no soy realista, no soy monárquico, no soy español, pero aparte soy del rojo, así que con la academia nada que ver. Y bueno, y los pibes van creando y recreando sus lenguajes, ¿no? Eva no me va a retar, porque también creo que el lenguaje de género hay que incorporarlo, y así como lo retó a Claudio en uno de los textos que aparece, y ustedes lo van a poder leer, creo que entre acompañar a carcamanes de la Real Academia o arriesgar y perder, como dice también Norma, ¿no? Que la esperanza es un riesgo.
arriesgar y aunque sea perder con los pibes, uno elige. Bueno, hasta aquí les leo el prólogo. En Historias Educativas, Claudio Mazón Castiñeira nos regala un libro que huele a escuela, con barullo de recreo en patios ásperos que raspan preconceptos, con colores de tiza del que brotan vidas de pibes y pibas argentinos. Pone en tensión lo que hace el sistema educativo, desafía a hacerse cargo de todo lo que hace la escuela y rescata la posibilidad de los educadores de ayudar a aprender, siendo responsables de nuestras vidas con otras y con otros. Tal vez sea sensato estar bien sentado para leerlo. No es recomendable hacerlo en ayunas ni desabrigado. Los humanos de los punzantes relatos piden paciencia y comprensión. En tiempos de pandemia y pospandemia nos interpela por qué los chicos no entran a la escuela, o por qué se van, o por qué se los expulsa, pero también por qué vuelven a exigir su lugar en un aula. En sus párrafos la humanidad se pregunta si se puede reparar lo roto, quitar las esquirlas, asumir tragedias, caminar sin piernas, nadar en triciclos rojos, circular en ómnibus negros, construir esperanzas, parar inundaciones, sacar heroicamente a flote a un hijo desde el fondo del mar. Los relatos son intensos, como es intensa la escuela, la nuestra, la argentina. No hace falta la fábula, los animales no hablan, pierden sus cabezas como la paloma de Juan Volador, construyen anticuerpos entre peceras itinerantes y llegan a destino las tortuguitas amadas. Pero aúllan y rugen humanismo las infancias que adolecen en la cultura presente. Hay niños reales, flacos de caricias y llenos de soledades, que ingresan en invierno, que solo escriben su nombre, que aprueban su vida de grado en grado. Y chicos muy raros a los que no les gusta que se rían de ellos, que llegan tarde después del recreo, que se revelan a ser culpables de todo y a ser considerados los sabe-lo-nada, pero a los que les encanta jugar, conocer siendo reconocidos, que los ayuden con las tareas y reírse con amigos. Aparecen maestros nobles que aprenden de sucesos extraordinarios, supervisores calcamanes que no aprenden ni de los hechos más comunes, psicopedagogos con sinestesia verbal que escriben prontuarios, y docentes que arriesgan por caminos diferentes para que aprendan, niñas tan diferentes que son iguales a todas. Los invito a leer las historias educativas con la mente y el corazón abiertos, a pensar y sentir profundo, porque son sencillamente testimonios de la vida en la escuela nuestra que vale la pena. Gracias. Gracias a vos, Marcelo, nuevamente. Bueno, una cosa que voy a contar físicamente es la primera vez que nos vemos con India, porque todas las otras veces fue a través de una pantalla. Sin saberlo, poco habló de regalo de don, Marcelo también. Quiero contarles que la motivación para escribir nace de un regalo, que fue el curso de escritura creativa de India. Como hay muchos regalos acá, como hay la presencia de muchos representantes de trabajadores que me encantan, y bueno, hace unos meses, después de años que no lo veíamos, 2 años, es más, había perdido su teléfono, entonces escribí por el Instagram, por el mail, y por ahí contestó, y acá está. Eso habla un poco del regalo que es India, más allá de esto. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, no, la agradecida soy yo por
estar acá con gente así, con tanta trayectoria en educación. Mi trayectoria en educación es en universitario y terciario, con lo cual estas historias de niños en aulas y demás me regocijan, pero desde otro lugar, más de espectador, ¿no? Y haberlo pasado. En superior tenemos otros problemas que también están, y también estamos dispuestos y abrazando ahí la diversidad y poder acompañarlos, pero a mí, con toda esta gente así tan ligada a la educación, me gustaría hablar de la escritura, ¿no? Que es el otro proceso por el que pasó este libro. Y Claudio, efectivamente, yo doy clases de escritura creativa. Claudio, efectivamente, en pandemia, ¿no? Cuando quizás los sentimientos nos afloraban y decíamos, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? Hay cosas que nos tenemos que replantear. Tengo todas estas historias para contar, toda esta vida vivida. Efectivamente, la mujer, su compañera de vida, está presente también en estos textos, y su hija le regalan el curso conmigo. A ver, esta chica que tendrá para ofrecerme. Y desde el primer momento, Claudio no solo fue una esponja, así de pedir más consejos, de leer, de participar y todo, en un sistema. El primer curso que hicimos era bastante cerrado, porque era por medio de foros, asincrónicos, es decir, no nos mirábamos la cara, no nos escuchábamos la voz, si bien con la intención y la escritura intentábamos reponer esa distancia, la verdad es que esa distancia estaba. Y después hizo una segunda versión, la temporada 2, como le llamamos, que era, bueno, que habían quedado un poco manijas y con ganas de seguir escribiendo. Encontrémonos en un Zoom todos los jueves, de 18 a 21, una cosa así. Así que efectivamente nos veíamos entre las pantallas. ¿Y qué trataba de hacer yo? O sea, con gente que no nos conocíamos, pseudo encerrados en un momento de incertidumbre, es sacar de las personas lo mejor que tienen para ofrecernos, tomarlo como viene y devolverle más, ¿no? Que en definitiva, y mientras leía las historias educativas de Claudio, no deja de ser también lo que él y todos sus colegas trabajadores de la educación, como también dijo acá mi compañero, y hacen a lo largo de su vida profesional. Y entonces uno tiene asociado, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento la escritura, como algo solemne, ¿no? Como algo importante, como algo que merece que lo hagan, como la cocarda de la escritura, yo soy escritor, Y entonces mi trabajo, y que los invito a todos y a todas, es pensar, uno, como decía Eve Ward, una escritora, cuentista argentina, de las mejores que nos ha dado la literatura argentina, dice, uno no nace escritor, nace bebé. Y un poco de eso se trata, ¿no? O sea, uno se va construyendo en el camino. Entonces, ante esta tradición que tenemos en que solo pueden escribir quienes saben, los iluminados, los que pueden, mira, justo que hace un par de semanas Martín Cohen inauguró la feria y habló de la sociedad rural que está en la feria en un lugar impropio, bueno, son los que tienen la propiedad de la palabra, pueden publicar. Y entonces este es el ejemplo de todo lo contrario, de que si uno tiene algo para decir y trabaja con eso, con los textos, con las historias, hablo más de la parte técnica, ¿no? El resto llega. Entonces ese trabajo que hizo Claudio, intentando mejorar cada relato, encontrando la luz en el medio de la emoción, porque también nos tiene que quedar impregnada, ¿no? La emoción a lo largo del relato. Y ese fue mi humildísimo aporte, por eso con tanta emoción recibí la invitación a formar parte de este prestigioso plantel de presentadores, porque en realidad lo mío es como muy de obrero, ¿no? Como vamos a buscar la palabra, vamos a tratar de ver qué palabra dice mejor lo que queremos decir, vamos a separar la hojarasca, vamos a buscar en esa historia qué nos representa. Y creo que bastante de lo que se dijo acá, ¿no? Como de entrar en el otro, de reconocer al otro, de darle la palabra al otro y no de significarlo desde lo que yo sé o pienso que sé o pienso que es lo mejor o la norma o el deber ser, sino de lo posible, de lo que el otro me puede dar, ¿sí? Y ese fue el trabajo que hicimos en algunos de los textos, el resto los trabajaste solo con otro, ¿no? Se fueron enriqueciendo ahí. Acordándome de las cosas que puse. Claro.
Y un poco se trata de eso. Me gustó cuando Marcelo hablaba de la recuperación de las palabras, ¿no? Y de cómo esos neologismos que inventó nos nombran. Y me acordaba también de cosas que vemos en las clases, que es, bueno, nosotros hablamos como hablamos. ¿Cómo era la de me jode, me perjode? Me reperjode. Bueno, como en el norte que dicen, ay, te uñé, en lugar de decir te rajuñé. Espectacular, o sea, si te rajuñé con la uña, ¿cómo no voy a decir te uñé? ¿No? O si vieran cómo loquean las estrellas, qué modo hermoso de decir cómo están brillando las estrellas esta noche, lo que sea. Y a eso me refiero cuando hablo de escribir. Podemos escribir todos y todas, ¿sí? Es encontrar en el cauce de lo que sentimos, de las historias que nos obsesionan, las que nos atraviesan, el modo de poder llegar a los otros. Y acá Claudio lo ha hecho de manera magistral, con historias hasta divertidas. No sé si vino el señor de Ancholena, que me dijo Silvia Libertad. Me hizo, bueno, me hiciste vos, pero la cita, ay, no la leí yo. Bueno, me hizo lanzar una carcajada con sonido, porque en un momento, voy a ir al fragmento que me arrancó una risa cuando de chico le decían, apagá la luz que no somos los hijos de Ancholena, ¿no? Y en mi casa era, por una cuestión generacional, con la línea de teléfono. Entonces, cortá el teléfono que no somos hijos de María Julia Enzogaray, que era la interventora de tele. Entonces, otra de las cosas que nos enseña Claudia en las historias es a romper nuestros propios prejuicios, ¿sí? Y por eso este relato que lo tiene como protagonista después le hace que el señor ayudó a Claudia y a sus colegas a llevar adelante su proyecto educativo. O, como también citaron, Eva, la gran lección, ¿no? Acá también lo tengo, el género, la mirada, un pantalón cortito, ¿no? Donde se muestra con fuerza que siempre el futuro son esas otras generaciones que tenemos sentadas ahí y que nos vienen a enseñar, y él las plasma en un libro para seguir enseñando a otras generaciones que van a venir y las van a leer. Unas historias, eso, que no pretenden ser más que estas postales, y que todos en algún momento nos sentimos ahí como, yo estuve en ese lugar, yo estuve en el lugar del diferente, yo estuve en el lugar del excluido, yo estuve, o fui parte de, no sé, bullying ante otra persona y ahora lo puedo ver con otros ojos. O sea, eso creo que es lo que tiene el libro, que nos permite encontrarnos en cada uno de estos relatos, aunque no seamos el niño que por fobia escolar, de acuerdo a este prontuario, otra de los neologismos, ¿no? El informe prontuario de un niño que no quería entrar a la escuela y no quería entrar a la escuela y no quería entrar a la escuela. Y aquí habla también del poder de los trabajadores, ¿no? De ese otro ejército silencioso, los no docentes. La auxiliar que con paciencia y de a poquito dijo, vení, ¿me ayudas a pintar la reja? Y finalmente ella fue la que logró que este chico entre a la escuela después de haber sido excluido de tantas otras escuelas e incluso por la supervisora. Entonces, esto es lo que a mí me honra de estar hoy acá, que soy solo una persona que intenta encauzar estas obsesiones y ideas que uno tiene en la cabeza por medio de la escritura, y que han logrado acá parir un libro que es bellísimo y que habla sobre todo del amor con los otros, de lo que nos necesitamos, ¿no? Y de las segundas oportunidades, segundas, terceras, quintas, todas las oportunidades que sean para seguir construyendo una sociedad mejor, que empieza por casa, sigue por la escuela, continúa y sigue acá entre nosotros, cada uno de ellos. Gracias por estarme acompañando. Bueno, que diga que es hermoso, es hermoso, que ella lo diga además. Bueno, como les decía, yo compartí 5 cuentos a 20 personas, para ver si más o menos después podía ir a una editorial, porque yo no quería ir y comprarlo el libro, quería que alguien se interese, que eso después es otro capítulo, que es la hermosa gente de Circus. Pero la primera vez se los pasé a Norma los cuentos, que ella es una maestra que quiero mucho, y Norma los leyó, le gustaron, entonces ella dijo, bueno, ya por lo menos una prueba fue superada. Hizo su trabajo de maestra en los cuentos, y ahí se da este diálogo que digo, ella escribe muy lindo también. Digo, ¿no te gustaría
Instagram y dice, hay 2 cuentos que a mí siempre me hubiera gustado editar. Venga, vamos para acá. Y bueno, y después lo voy a comentar, pero también la gente de CICUS tuvo esta cabeza dispuesta para que en un libro estén 2 personas. Y de esta manera. Y fue una hermosa construcción que desde ya agradezco. Y por lo tanto, subiendo el nivel de emoción, no tengo más que decirle que le agradezco mucho que esté acá, que sea parte de este libro, Historias Educativas, que haga su presentación, porque ojalá profundice su relación con los queridos amigos de CICUS y en algún momento estemos presentando un libro en el que ella sea no la coautora, sino la autora. Norma, todo tuyo. Muchas gracias. En realidad, Claudia y yo venimos escribiendo cosas hace unos cuantos años, un pedacito cada uno, y después lo juntamos y sale todo escrito así. Nunca pensé que iba a ser un pedacito que iba a estar en un libro, eso no lo había pensado, no lo había escrito. Pero es pertinacia, muchacho, se le metió en la cabeza y convenció a CICUS, convenció a Dios, y acá estamos. En realidad, cuando él me manda sus cuentos, sus relatos, yo pensé que solamente le iba a poner las comas en su lugar, porque a eso me dedico, a poner las comas en su lugar. Pero no, empiezo a leer y resulta ser que el señor había hecho exactamente con una generación posterior un trabajo que ya habíamos hecho en anteriores pasadas por las escuelas, que es cómo hacer para contener a ese chico, a esa chica que vienen sin ninguna contención en ninguna y echados y espantados de todas partes. ¿Cómo hacemos? Yo escribo 2 relatos en 2 instancias de la historia reciente. Uno en dictadura, en la isla de Alto Verde, y uno comenzando la democracia en el barrio Kennedy de Berazategui. Se ríen, ya era mi compañerita de trabajo en aquella época. Y cuando nosotros comenzamos en la democracia, tuvimos que derribar los muros que había levantado la dictadura. Y no era una cosa fácil. Todavía no sigue siendo fácil en los barrios más marginales. Pero en ese momento sí que era difícil. Porque todos ellos estaban arrumbados detrás de los muros. Eran analfabetos funcionales porque no les permitían aprender. Ningún chico debía saber hasta 3er grado más del 100. No podía pasar. Ese tipo de cosas las vivíamos en las escuelas cuando empezamos a tratar de devolverle la dignidad de ser dueños de sus saberes. Y bueno, nos encontramos con esto, que el hambre es violento. De una violencia que no tiene nombre, en un país donde nadie debe tener hambre. Pero bueno, de todo eso que estoy diciendo, voy a rescatar algo, porque yo quiero traer a esta mesa al gran personaje que nosotros tuvimos, que fue Federico García Lorca. Federico García Lorca nos permitió comunicarnos con los chicos, con las chicas, contarles que había una razón para luchar. Cuando pasó ese primer año, que fue el más difícil, cuando la poesía de ese hombre que había escrito La Casa de Bernarda Alba o dramas de ese tipo, esa poesía para el niño tan dulce, tan llena de matices, tan llena de colores, venía acompañado de la taza de mate cocido y el pan cortado. Y mientras ellos tomaban el mate cocido, leíamos. Y al segundo año, cuando reanudamos la clase, ellos preguntaron, lo primero que preguntaron, si ese año iba a estar con nosotros nuestro Federico. Por eso creí que, además del hecho en sí, el hecho concreto, el hecho real
del hambre de Kitty, el hambre de las tantas y tantos Kitty que tuvimos en las escuelas, estaba Federico. Porque si no hubiera estado Federico García Lorca, probablemente no hubiéramos podido traspasar y derribar ese muro. Y lo logramos, y lo hicimos, pero con los condicionamientos propios de nuestra sociedad. Para terminar esto, yo quiero agradecer a Claudio. Claudio es mi amigo. Y los amigos somos así. Y por eso estoy acá, porque somos amigos. En esta amistad que venimos militando hace un tiempo, junto con Silvia que está ahí, en un lugar donde pensar como pensábamos y todo no es tan fácil. Nosotros que venimos como contracorriente, pero bueno, nos encontramos y empezamos a transitar un camino que nos hace ver un horizonte que es posible. Sabemos que podemos ir adelante y podemos rescatar chicos y podemos acercarnos a la poesía y podemos hacer que los que están hoy frente al aula y las que están frente al aula también crean que es posible, que sigan soñando, que cada vez que entran al aula, que ahí se va a producir la magia, ese momento mágico cuando se abren los ojitos y nos miran y se ha entendido. Eso. Gracias, Claudio. Bueno, muchas cosas. Una cosita, yo tengo una cuotita de hiperactividad y de desatención, eso que ella decía, cierta pertinencia, a veces lo dice tan elegante. A mí me costó 30 años darme cuenta de esto, porque me costaban las tablas, porque los verbos. A Silvia Tiseni le costó 3 días, en los cuales yo solamente la llevé en auto, digamos. Fue a Bahía Blanca a dar un curso, y, que está en el libro eso, y en el libro la que supo hacer, que es mi maestra de primero, segundo y tercer grado, y me puso a mí como ejemplo. Dice, la mamá de Claudio hubiera hecho esto. Yo digo, ¿cómo supo esa señora? En 3 días. Yo he hecho de chofer nada más. Imagínense si hubiera estado desayunando, almorzando. Lo cual, a mi admiración por su libro, Adultos en Crisis, Jóvenes a la Deriva, que lo leí 40 veces y que me sirvió tanto, me acercó una admiración terapéutica, es impresionante el ojo. Tal vez que también podía ser que lo mío se notaba más de lo que yo creía. Eso también es cierto. Pero yo pasé, siempre digo, si tengo que acordar algo del jardín que nosotros hacíamos preescolar, sala de 5, es el arenero y la cocina. O sea, nunca estuve en el aula. Claro, debía ser muy difícil que yo estuviera en el aula. Y en aquella escuela 7 de Bahía Blanca también, la mapoteca, la biblioteca, el patio, la cocina, nunca el aula, o sea, nunca estaba en mi cabeza el aula. Se nota que, y hace unos años, una ex compañera mía del primario le dijo a Silvia, cuando cumplimos 30 años, 25, no sé qué hicimos esa publicación en Facebook, dijo, ay querida, ¿cómo hiciste por estar tantos años con Claudia? Se nota que ha sido un poco así. Pero, y después, la verdad que esto lo quiero contar porque la vida ha sido muy generosa conmigo, en un montón de regalos. En este libro en particular, que la cosa nace como un regalo, como conté recién, porque sinceramente si yo no hubiera pasado por la fuerza entusiasmadora de India, no sé si me hubiera puesto a escribir. Quiero contarles que yo un día llego a ser director, pero no director de escuela privada, que no digo que sea menos de escuela privada, pero ahí uno lo elige una persona. En una escuela de gestión estatal uno rinde y bueno, todo eso. Y no voy a contar por qué, pero a los 15 días de ser director, 15 días, me sacaron con un sumario que tenía 13 acusaciones, gravísimas, una más grave que la otra, de las cuales hoy, ojalá hubiera sido por eso. Pero bueno, eso me puso a mí en mi casa, me alejó de lo que más amaba en la vida, después de mi familia, que es la educación. Y la verdad que me estaba quedando vacío, me estaba quedando seco.
Y ahí entonces cuando Eva y Silvia me inscriben, porque ni siquiera me preguntaron, en este curso, por eso digo que este vacío que yo tenía fue muy completado por el entusiasmo enorme de la autora, actual directora de la Escuela ETHER de Periodismo y Comunicación. Y la verdad que ahí empecé yo ya había también dejado el consultorio, yo como psicopedagogo hice una especialización muy rara en su momento, que era la neuropsicopedagogía, tratando de ver también cómo las hormonas tenían mucho que ver con el aprendizaje. Y el servicio de psicopedagogía en ese momento no estaba cubierto por las obras sociales. Yo, a pesar de que me ven así tan juvenil, tengo 55 años. Y entonces me acerqué a la Casa de Trabajadores. Yo había sido legislador también. Miren, todas las cosas que fui tienen que ver un poquito la hiperactividad. Del 2001 al 2005 fui diputado provincial y éramos oposición al gobierno de Duhalde. Cuando volví a mi ciudad, que es lo que hice, porque después de terminar mi mandato como diputado, como siempre te ofrecen quedarte, hacer algo hay para hacer siempre. Y yo me dije, no, yo me voy a mi casa a trabajar de lo que siempre hice. Pero, claro, habíamos sido oposición frente al Pueblo Social, Padre Farinero, lo recordarán ya. Y entonces la gente a la cual yo había molestado, porque como les dije, soy un poquito hiperactivo, y en la política también, no querían que yo pueda trabajar en ningún lado. Y ahí la hermosa y enorme familia de la UOM me abrió las puertas. Y en los policonsultorios de la UOM me regalaron poder ser psicopedagogo junto a un grupo médico, pediatra enorme, pediatra hermosísima. Y ahí llamaron a la UOM para decir, sáquenlo a Claudio, que nos molestó durante 4 años. Esa gente que de compañero tiene poco, ¿no? Compañera. Y la gente de la UOM me dijo, no, ¿por qué? Si eres una buena persona. Y agradezco mucho que esté la gente de la UOM acá. Y eso fue también aceptado por la gente de SUTEO en su momento. Porque quiero recordar, las obras sociales no cubrían el servicio de psicopedagogía, porque nosotros éramos como los primos malos. Estaban los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos, y después nosotros que no se sabía bien para qué estábamos. Pero nadie cubría ese servicio. Entonces, desde ahí, desde la UOM de Bahía Blanca, con enormes y valientes compañeros, generamos el primer servicio de psicopedagogía popular, abierto a todo el mundo, en particular a la UOM, a farmacia, que está también acá. Lamentablemente falleció el secretario del tesorero de SADOC, Crochica, por lo tanto el SADOC no estaba, no había acá, las compañeras y los compañeros de la Conducción Nacional, porque han establecido 3 días de duelo institucional, y bueno, ellos no estarían acá también. Pero bueno, ahí empezamos. Y después se sumaron otros gremios y establecimos entonces un servicio de cara a las necesidades de la familia. Y también en una especie de... fue una atención de sanitaria de Bonacorsi y Servicios Sociales, que prestaba un servicio, digamos, de funerario, originalmente en Bahía Blanca, y que se ve que en contra de sus propios beneficios funerarios generó un servicio de atención de la salud de primera necesidad para aquellas familias que no tenían obra social, que no estaban en blanco, pero querían poder ofrecerle a sus hijas y a sus hijos alguna alternativa sanitaria. Y bueno, ahí estaba yo como psicopedagogo. Algunas de las historias están acá, de este servicio, prestado físicamente en los policonsultorios de la UOM. Yo quiero contarles, porque ya está por terminar el tiempo por el cual estamos usando esta sala, mandé entonces, después cuando ya agarré valor, mandé los 20 cuentos a 8 editoriales que se dedicaban a esto. 3 me contestaron, querían editar el libro, pero Coco me contestó mejor, digamos. Me pareció una cosa muy cercana, muy como diciendo, esa carta la tengo que hacer. Y la verdad que te agradezco, Coco, porque no me equivoqué. Te agradezco mucho, porque toda la familia de SICUS, la verdad que toda, en un montón de cosas que, bueno, no hay tiempo, faltan pocos minutos para las 6:25. Quiero contarles que para mí en este tema de la educación, cuando me piden la gente de SICUS, che, ¿por qué no metemos ahí en el libro alguna definición de educación muy tuya? Me costó mucho, y dije, bueno, educar es encender una vida con otra vida.
Y sinceramente estoy absolutamente convencido de eso. Yo creo que si cada uno de los que está acá piensa en su escuela primaria, en su escuela secundaria, cuando fue encendida su vida, primero estoy seguro que fue en el momento que más y mejor aprendió. Y eso no se lo olvida jamás. Y esa es la presencia de la escuela que Historias Educativas quiere volver a poner. Entiendo que es necesario más matemática, más lengua, no hará más, no hará menos, qué sé yo, arriba, abajo. Pero me parece que ese corazón, esa vida, que el chico entienda que su vida es importante y que qué bueno que es que venga hoy a la escuela. Yo lo recibo siempre a los chicos contándole las efemérides del día, diciéndoles que estoy re contento de que estén acá, etcétera, etcétera, como a mí me recibieron siempre a pesar de que estaba muy inquieto. Y sí quiero contarles algo que es un poco misterioso. Yo siempre digo que cuento en el libro que la vida ha sido muy generosa conmigo en estas historias. Por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué Abel Pintos dejó el secundario? Ahora lo retomó, como decía María Laura, en el Fines, en esa hermosa aventura que es el Fines, donde uno encuentra un montón de personas que tendrían que haber hecho el primario y el secundario en su momento. ¿Y por qué le damos ahí las posibilidades que no le dimos cuando tenían su edad? Esa es una gran pregunta del sistema. Pero bueno, les quiero contar algunas cosas, con esto termino. Las personas me cuentan su vida. Yo no sé por qué, pero es cierto. Y yo no pregunto mucho. Y lo voy a ejemplificar. Hace 2 semanas en la ciudad de La Plata ingreso a una farmacia y atrás mío lo hace una señora que vende en la calle un diario local. Casi le cierro la puerta en la cara, por lo que le pido disculpas. Vamos conversando de lo rápido que vivimos el día, el clima, y sin poder decir cómo me cuenta que está jubilada, que podría vivir de su jubilación, pero que prefiere vender diarios para sentirse útil y encontrarse con la gente. Ahí me cuenta que hizo antes y por qué no falta nunca su trabajo actual. Y otras cosas muy personales que me hacen decirle, un día vengo y seguimos hablando. Y me contó un montón de cosas que no voy a decir, porque además Historias Educativas tuvo un trabajo muy fino, que es todas las personas involucradas en el libro, decirles, vas a estar acá, porque son protagonistas del libro, y se cuentan cosas muy fuertes. Hace unos 5 días, en una localidad del sudeste bonaerense, llego al hotel, que es muy bonito, me recibo un cartel que dice se vende. Me atiende la dueña, y así como hace nada, juro que no sé cómo llegamos a esto. Me cuenta que su hija está trabajando en Estados Unidos, y me cuenta detalles de eso, y cómo está ella con esa situación. Me cuenta que su hijo se quedó ciego por una enfermedad durante la pandemia, y eso habilita otros diálogos mucho más profundos. No sé cómo, yo no hice nada. En la misma localidad concurro a una librería a comprar una goma de borrar. La señora me atiende de una forma muy delicada, que me hace expresarle que se nota que su trabajo lo hace porque le gusta. Y ahí me pregunta de dónde soy y a qué me dedico. Y ahora casi con particular énfasis de vendedor de colectivo le cuento que escribió un libro y que voy a presentar en la Feria del Libro. Ella es docente jubilada y me pregunta el título y le digo Historias Educativas. Y ahí nomás me cuenta de su hacer docente y de algunas situaciones que vivió como maestra y que siempre tuvo especial dedicación por los niños y niñas con problemas para aprender. Me pide comprarlo y yo le regalo mi libro. Perdón, le dije ¿no? Encima le regalé el mío, que estaba con una cosa escrita, pero le dije que le pide disculpas porque no tenía en ese momento encima. Cuando le pago con cuenta de DNI, leo su apellido y me cuenta que es la hermana de un ministro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hace 3 días en Tandil estoy buscando un repuesto para el gas y Silvia me dice si puedo acercarme al negocio donde están para pagar unas compras para Avelina. Avelina va a ser nuestra nieta dentro de 15 días, 20 días. Lo más hermoso que creo que nos va a pasar en este año. Llego apurado, me bajo y le digo a la señora que disculpe mi suciedad y apuro porque estoy atareado con un problema de gas y debo preparar la presentación del libro. ¿Qué libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál título? Pregunta a la señora y le digo Historias Educativas. Pregunta y trato y decirle que son, le cuento que son 23 historias verídicas. Ah, si busca historias educativas puedo contarle la mía y hacer referencia a una situación vinculada a su búsqueda para quedar embarazada y a la muerte de su papá. Y sí, eso en 3 minutos, que trabaja en una organización que ayuda a parejas adoptantes y ahí comparte una historia muy especial que sale apretada y rápida como mi apuro. Le digo que me encanta, que no tengo libros encima y que volveré la semana próxima para continuar el diálogo. Es así, no sé por qué, pero es así. Y es hermoso que sea así. Y eso quiere ser Historias Educativas. El regalo de toda esta vida, que ha sido muy generosa. Le cuento así porque hay 23 historias más, haciéndose. Tenemos el volumen 2. Nos encontramos el año que viene en la misma sala. Y bueno, y sinceramente acá hay amigas y amigos que yo respeto, que valoro, que admiro, porque sé que no es fácil dedicarse a defender los derechos de los trabajadores,
no es fácil todo lo que han caminado por acá. Juan, la verdad que para mí es una enorme alegría, Juan, que puedas estar acá. Me costó mucho encontrarlos, porque hacía mucho que no los veíamos, casi 20 años, y encontré una galería que decía Álzaga en Capital Federal. Digo, acá tiene que estar. Imagínense hoy que alguien te llame del interior y te diga, hola, Galería Álzaga, ¿esta galería tiene algo que ver con Juan Manuel de Anchorena? Mire, yo solamente puedo decirle que sí y no voy a agregar nada más. No entiendo con todos los problemas que hay hoy en la modernidad. Tengo un libro para ofrecerle. Bueno, y a los 2 o 3 días la respuesta hermosa de Juan Manuel y su presencia de acá, que también es coprotagonista de un cuento. Bueno, y así todos los que están acá, amigos, medio parientes, y la gente que quise que estuviera acá, sentada, Marcelo, Coco, India, Norman, todo esto es un enorme regalo. E Historias Educativas quiere ser un regalo. Así que a todos los lugares a donde ustedes quieran que Historias Educativas llegue, siéntanse absolutamente regalados a regalar historias educativas. Muchísimas gracias por estar acá y sigamos caminando para que la educación vuelva a ser esto, vuelva a ser esa enorme vida que despierta otras vidas. Muchas gracias.